Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo a los fans de cierto actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo. Hoy no vamos a hablar solo de su trabajo en la televisión, ni de sus papeles románticos que nos dejan suspirando. Hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a abrir una ventana a su mundo personal, a esos lazos que sin duda lo han formado como el hombre que es hoy, sus lazos familiares. Sí, amigos, vamos a explorar la familia de Can Yaman, porque dicen que el árbol da sus frutos, y este árbol, créanme, ha dado frutos maravillosos. Así que si ustedes son tan curiosos como yo por saber qué hay detrás de esa sonrisa y ese carisma, quédense hasta el final, porque les aseguro que van a descubrir detalles que quizás no conocían. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo, les suplico, les imploro, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente suele ser la del galán de telenovelas, el actor carismático, el hombre que irradia confianza y esa chispa que tanto nos gusta. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde viene esa seguridad, esa alegría, esa conexión tan profunda que a veces trasluce en sus ojos? Pues bien, la respuesta, como casi siempre, está en la familia. Y la familia de Can Yaman, créanme, es un capítulo fascinante en su historia. Para empezar, hablemos de sus padres. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1990 en Estambul, Turquía. Sus padres son Guldem Yaman y Suat Yaman. Ambos son abogados. Sí, han oído bien. Can proviene de una familia de juristas, una familia con una formación académica y profesional bastante sólida. Imagínense la influencia que eso puede tener en la crianza de un hijo. No es solo el ambiente de estudio y rigor, sino también la importancia de la disciplina, la argumentación, la búsqueda de la verdad y la justicia. Esto, de alguna manera, se refleja en la forma en que Can aborda su profesión y, creo yo, en su personalidad. A pesar de que su padre y su madre se divorciaron cuando él era apenas un adolescente, ambos han mantenido una relación cordial y, lo más importante, han estado presentes en la vida de Can, apoyándolo en sus decisiones y en su carrera. Y esto es algo que él mismo ha destacado en varias ocasiones, el valor que le da a la unidad familiar, incluso cuando ésta adopta formas diferentes. Pero la familia de Can no se limita a sus padres. Tiene una abuela que, según él, fue una figura muy importante en su infancia. La recuerdo en alguna entrevista mencionar que su abuela le inculcó valores muy fuertes, le enseñó sobre la vida, sobre la importancia de ser una buena persona. Es esa figura materna extendida, la que a menudo tiene un papel crucial en dar forma a la personalidad y a la visión del mundo de un niño. Y en el caso de Can, parece que su abuela dejó una huella imborrable, una base sólida de principios que lo acompañan hasta hoy. También es importante mencionar que Can no tiene hermanos. Es hijo único. Esto, en muchas ocasiones, puede crear un vínculo muy especial y a veces intenso con los padres, y también puede fomentar la independencia y la autogestión desde temprana edad. Aunque no tenga hermanos con quienes compartir juegos infantiles o travesuras de adolescencia, es evidente que ha crecido rodeado de amor y atención, y eso es fundamental. Lo que más me llama la atención, y creo que es lo que más engancha a la gente que sigue su carrera y su vida personal, es la forma en que Can habla de su familia. No es esa típica mención superficial. Él transmite un amor genuino, un respeto profundo. Lo vemos en sus redes sociales, donde de vez en cuando comparte alguna foto o alguna anécdota. Hay una foto que me impactó mucho donde aparecía el de niño junto a su padre y su madre. Se veía una familia unida, feliz. Y esa imagen, creo, resume mucho de lo que él representa. A pesar de la distancia que a veces la fama impone, Can siempre ha intentado mantener esos lazos fuertes. Él es un ejemplo de que aunque la vida tome rumbos diferentes, el cariño y el apoyo familiar son pilares irreemplazables. Ahora, ¿cómo creen que esta influencia familiar se refleja en su carrera? Como les decía, al ser hijo de abogados podría haberlo inclinado hacia el derecho, pero él eligió otro camino. Y aquí es donde entra la importancia del apoyo familiar. Imagínense el dilema de un hijo que decide no seguir los pasos de sus padres. En muchas familias, esto puede ser un punto de conflicto. Pero en el caso de Can, parece que sus padres entendieron su pasión, su vocación.
Le dieron la libertad de perseguir sus sueños, y eso, amigos, es un regalo invaluable. Esa confianza que le brindaron sus padres le permitió explorar su talento, dedicarse a la actuación, y hoy lo vemos triunfar. Él ha hablado de cómo su padre siempre estuvo ahí, animándolo, diciéndole que creía en él. Ese respaldo incondicional es un motor potentísimo para cualquier joven que emprende un camino incierto. Y no solo sus padres, sino también esa red de apoyo más amplia, la familia en general. Los abuelos, los tíos, los primos. Aunque no tengamos nombres específicos o detalles de todas estas relaciones en público, es evidente que Can ha crecido en un entorno donde el concepto de familia es importante. Y eso se nota en su madurez, en su forma de relacionarse, en su capacidad para conectar con la gente. Cuando vemos sus entrevistas, a menudo transmite una cercanía, una humildad que sospecho tiene mucho que ver con sus raíces. No se le sube la fama a la cabeza, y eso, para un artista de su calibre, es un mérito enorme. Además, pienso en cómo la cultura turca en sí misma otorga un valor muy especial a la familia. Los lazos familiares son muy fuertes, el respeto por los mayores es fundamental, y la comunidad es un pilar. Can, siendo un embajador de esa cultura en el mundo, lleva consigo esos valores. Su carisma no es solo una cualidad innata, es también el reflejo de una crianza basada en el amor, el respeto y la importancia de las raíces. Él se presenta al mundo no solo como un actor, sino también como un hombre que valora sus orígenes, que aprecia a su gente y eso, sin duda, lo hace aún más atractivo. He visto comentarios en redes sociales donde sus fans hablan de cómo les gustaría tener una familia como la suya, o cómo se identifican con la importancia que él le da a sus lazos familiares. Y es que al final, todos buscamos esa conexión, ese sentido de pertenencia. Can nos muestra que incluso en el torbellino de la fama y el éxito internacional, uno puede mantener los pies en la tierra, aferrado a lo que realmente importa. Otra cosa que me encanta es cómo, a pesar de su éxito y de la admiración que despierta, Can Yaman sigue siendo un hombre que valora las cosas simples de la vida, y eso, estoy convencido, viene de casa. La honestidad, la lealtad, la bondad. Son valores que se aprenden, que se cultivan, y que en un hogar familiar son la base de todo. Él ha hablado de la importancia de ser agradecido, de no olvidar de dónde vienes. Y eso, amigos, es un mensaje poderoso. Y no podemos olvidarnos de que Can Yaman, además de actor, es un deportista nato. Ha estudiado Derecho, pero también ha dedicado mucho tiempo al deporte, a su entrenamiento físico. Y esa disciplina, esa constancia, esa búsqueda de la superación, ¿de dónde creen que vienen? Probablemente de esa estructura familiar que le inculcó la importancia del esfuerzo y la dedicación. No se trata solo de talento, sino también de trabajo duro, y ese trabajo duro a menudo se nutre de la motivación y el apoyo que recibimos de nuestros seres queridos. Así que, en resumen, la familia de Can Yaman es un reflejo de lo que él transmite, fuerza, carisma, pero también una profunda humanidad y valores sólidos. Padres abogados que le enseñaron rigor y disciplina, una abuela que le inculcó sabiduría y ternura, y esa unidad familiar que, a pesar de las circunstancias, se mantiene como un faro. Él es un ejemplo de cómo los lazos familiares, lejos de ser un obstáculo, pueden ser el motor que impulsa hacia el éxito y la realización personal. Y lo más bonito de todo es ver cómo él, a pesar de su fama mundial, sigue manteniendo esa conexión, esa gratitud hacia sus raíces. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este recorrido por la vida familiar de Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta mirada más íntima a uno de sus actores favoritos. Hemos descubierto que detrás del galán hay un hombre con raíces fuertes, un hombre que valora profundamente a su familia, y que esas conexiones son, sin duda, parte de lo que lo hace ser quien es. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué aspecto de su familia les sorprendió más? ¿Creen que la influencia familiar es clave en el éxito de una persona? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e intrigante, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.